Bienvenidos a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Parece que Ben Bernanke seguirá imprimiendo dinero. Como hemos dicho en muchas ocasiones, la Reserva Federal nunca disminuirá. Fue una auténtica estafa desde el principio. Pero una vez más, no se puede llegar a ser el mejor director de fondos de cobertura de la historia sin engañar al resto de los actores para operar en los mercados basados en la manipulación y manejar información privada. ¿No es así, Stacy? No, claro que no. Parece que tal y como nosotros y muchos de nuestros invitados hemos dicho en varias ocasiones, la Reserva Federal funciona como un fondo de cobertura. Aparentemente, Warren Buffett está totalmente de acuerdo y hasta lo considera una buena idea. Según Warren Buffett, la Reserva Federal es el mejor fondo de cobertura de la historia. Warren Buffett, de 82 años y el que fuera director de Berkshire Hathaway durante más de 4 décadas, alabó la habilidad de la Reserva Federal para ganar dinero a través de la compra de obligaciones como resultado de la flexibilización cuantitativa. En 5 años ha triplicado su balance general hasta superar los 3,6 billones de dólares. La Reserva Federal es el mejor fondo de cobertura de toda la historia, afirmó. Así es, hablamos de un fondo de cobertura de 4 billones de dólares. Si quieren que el precio de las acciones suba, ellos mismos compran acciones o futuros de Standard & Poor's. Si quieren que baje el precio del oro, se dedican a vender oro o a vender futuros fraudes en el mercado del oro. Trabajan con los bancos de Wall Street para vender contratos de futuros y mueven los precios para que sean los que ellos quieren. En el caso de las acciones, les gusta aumentar su precio en el índice Dow Jones. Según Alan Greenspan y otros miembros de la Reserva Federal, el único objetivo de la política de Washington es aumentar el precio en el mercado de valores, obviando, claro está, el hecho de que la mayoría de los estadounidenses no tienen acciones, sino que viven con cupones de alimentos. Quizás no la mayoría, pero sí un elevado porcentaje. Sin embargo, nadie en Washington ni en Wall Street tiene un fondo de cobertura de cupones de alimentos. Quizás, si lo tuviesen, el valor de estos cupones duplicaría o incluso triplicaría el poder adquisitivo. Si existiera una industria multimillonaria de cupones de alimentos controlada por directores como Ben Bernanke, esos cupones valdrían mucho más. Desafortunadamente, las personas que tienen cupones de alimentos no tienen ninguna representación. Hablamos de una cultura de fondos de cobertura, de fondo de coberturismo. Esa es la palabra, sin representación alguna. Sí, en realidad tendríamos que destacar algo. Un día después de que la Reserva Federal anunciara que no moderaría nada, sino que seguiría comprando 85.000 millones de dólares en bonos de Wall Street, es decir, que continuaría dándoles dinero gratis, los republicanos en el Congreso votaron para reducir en 4.000 millones de dólares estos cupones de alimentos. Por supuesto que la Reserva Federal siga imprimiendo dinero hará que suban todos los precios, incluido el de los alimentos. Pero bueno, antes de seguir, me gustaría compartir esta definición sacada de Google de lo que es un fondo de cobertura. Quiero que se pregunten si esto es lo que quieren de un banco central, que en teoría tendría que velar por la estabilidad financiera y de los precios. Definición. Una sociedad limitada de inversores que utiliza métodos muy arriesgados como la inversión con dinero prestado con el objetivo de conseguir grandes beneficios de capital. La sociedad limitada serían los bancos de Wall Street y unos cuantos tipos ricos. Creo que el apalancamiento de la Reserva Federal se acerca al 60-1, al igual que el del Deutsche Bank en Alemania. Y tienen una cartera de bonos. La situación económica de Estados Unidos no permite pagar las tasas de interés de estos bonos. Y la Reserva Federal se ve obligada a comprar sus propios bonos, los bonos del Tesoro. Así que crean su propio dinero, adentrándose aún más en este círculo vicioso. Como tú mencionas, mientras que Warren Buffett afirma que la Reserva Federal es el fondo de cobertura más exitoso de toda la historia, los congresistas votan para reducir el programa de cupones de alimentos. Así que los cupones de alimentos de Wall Street, es decir, su flexibilización cuantitativa, sí se ha mantenido. Y auguro, como muchos, que esta cifra, la flexibilización cuantitativa mensual de los 85.000 millones de dólares, se ampliará más, mientras que los cupones de alimentos se recortarán más. Y por supuesto, este fondo de cobertura, gestionado por la Reserva Federal, ha sido uno de los que han obtenido mejores resultados. En el índice Standard & Poor's 500 ha aumentado un 20% este año. Así que podemos concluir que el rendimiento del fondo de cobertura de la Reserva Federal ha sido bueno. Pero incluso Warren Buffett, quien está intentando animar a Ben Bernanke para que siga siendo el presidente de la Reserva Federal, avisa. Buffett afirmó que una salida del programa de adquisición mensual de bonos acarrearía riesgos desconocidos. Hablamos de un experimento que nunca antes se ha realizado, afirmó. Normalmente es más fácil comprar títulos que venderlos, añadió.
Es lo que yo llamo tragarse un puercoespín. Cuando te lo tragas, las púas están hacia arriba y bajan sin ningún problema. Pero si intentamos sacarlo, las púas están en dirección contraria y es muy probable que acabes por desollarte el esófago. Esto le espera al director de la Reserva Federal cuando intente salir de este atolladero, pero por supuesto nunca podrá lograrlo porque antes de que se dé cuenta se producirá un desplome mundial de la deuda, que precipitará una conferencia mundial para reorganizar el sistema financiero mundial. Y el dólar estadounidense, en lugar de estrellarse gracias a la labor de un psicótico llamado Ben Bernanke al frente de la Reserva Federal, se estrellará debido a la creación de un nuevo gobierno mundial central que asignará un nuevo valor al dólar, un 45% más barato que las divisas asiáticas de lo que está hoy por hoy. Como sabes, Warren Buffett está animando a Ben Bernanke para que siga al frente de la Reserva Federal. Me gustaría que pasáramos al próximo titular que explica por qué Warren Buffett está defendiendo a capa y espada la flexibilización cuantitativa de la Reserva Federal. Druckenmiller, la Reserva Federal roba a los pobres para dárselo a los ricos. Según el millonario director de fondos de cobertura, Stanley Druckenmiller, la Reserva Federal no solo está inflando los mercados, sino que está trasvasando una gran cantidad de dinero de manos de la clase media y de los pobres a manos de los ricos. Veamos este vídeo de CNBC. Como experto en los mercados, me encanta esta situación. Se trata de algo fantástico para cualquier persona rica. Hablamos de la mayor redistribución de la riqueza de manos de la clase media y de los pobres a manos de los ricos de toda la historia. Cualquier persona que posea activos es rica, es millonaria. ¿De verdad piensa que Warren Buffett no le gusta esta situación? Ayer tuve un día buenísimo, ¿sabe? Por supuesto, Stanley Druckenmiller supone un rayo de luz en toda esta marea de corrupción de Wall Street, de CNBC y otros medios financieros. Él señala algo muy obvio. La flexibilización cuantitativa es un mecanismo de trasvase de la riqueza. Los que amasan esta riqueza creen que son los elegidos. Se creen dioses banqueros en la tierra, con derechos por encima del resto de humanos para recibir miles de millones de dólares. De este modo, sus actividades provocarían un efecto cascada del que finalmente también se beneficiaría la plebe, esos idiotas a los que apuñalan por la espalda diariamente. Tienen complejo de dioses. De hecho, Druckenmiller habla también de ese efecto cascada. Se presupone que la teoría de los expertos de la Reserva Federal es que estos beneficios repercutirán en los demás. Quizá esta política monetaria de efecto cascada, que consiste en darle dinero a los multimillonarios y con suerte esperar a que estos lo gasten, funcione. Afirma, sin embargo, no ha sido así durante los últimos 5 años. Me gustaría explicar lo que está pasando con una metáfora muy gráfica. Es como la represa de Hoover, una enorme represa. Construyen una flexibilización cuantitativa, que sería la represa, que genera poder hidroeléctrico en este caso, que más tarde se entrega gratis a personajes como Warren Buffett. Sin embargo, los que viven corriente abajo no reciben los beneficios del agua que circula, sino que son eliminados y apartados. Se está creando una gran represa financiera, en lugar de una economía en la que la riqueza fluya en ambos sentidos, con distintos actores y beneficiarios. Sin embargo, gracias a esta represa artificial que es la flexibilización cuantitativa y a la acumulación de la riqueza por parte de personas como Warren Buffett, se crea esta situación. Algunas personas con yates y otras sin nada. Lo que también se menciona, como ya hemos dicho anteriormente, es que este efecto de riqueza artificial, como la represa, estallará algún día. Se destruirá absolutamente todo, volviendo al punto de inicio, o quizá a un punto aún peor, porque muchas ciudades se verán arrasadas al paso de esta corriente desatada, que todo lo inunda. Esto es lo que ocurrirá cuando desaparezca la flexibilización cuantitativa. Estamos hablando entonces de extorsión y de lo que yo denomino terrorismo financiero. Lo que nos dicen es, mira, si quieren acabar con el sistema que le da dinero gratis a Warren Buffett todos los días, ustedes sufrirán las consecuencias de un torrente de efectivo que entrará en el sistema y provocará hiperinflación. Están amenazando a los que viven con miedo a la hiperinflación. Les dicen, o le dan a Warren Buffett otros 11,000 millones de dólares o vamos a desatar la hiperinflación. Y ni ustedes ni sus familias podrán alimentarse. Me gustaría analizar 2 historias para comparar la situación que ha generado la flexibilización cuantitativa en el mundo real. Veamos estas 2 analogías o metáforas.
Incautan en China 22 toneladas de carne vacuna falsa. Esto sí que de verdad nos revuelve el estómago. Tú hablabas, Max, del problema de alimentar a la población. La carne estaba hecha a base de cerdo, considerablemente más barato que la carne vacuna, que había sido tratada con agentes químicos, incluyendo cera de parafina y sales industriales, para que pareciese carne vacuna. Vendieron 3.000 libras de esta carne y subieron su precio en el mercado. Esto es exactamente lo mismo que hace la Reserva Federal con su flexibilización cuantitativa. Se está creando una falsa riqueza y ellos están logrando todo el beneficio adicional mediante la venta de dinero fraudulento. En este caso hablamos de carne falsa y en el caso de las políticas monetarias de Estados Unidos hablamos de la venta de riqueza fraudulenta. En economía, la palabra adecuada sería falsificación. La Reserva Federal se está dedicando a falsificar. Y al igual que podemos hablar de carne vacuna, de cerdo o de productos cárnicos falsificados, la Reserva Federal crea dinero falso a través de la flexibilización cuantitativa. Hablamos de dinero falsificado que se entrega a personas como Warren Buffett y que se utiliza para comprar y controlar las inversiones de grandes empresas que se levantaron con el sudor de los trabajadores y con ayuda del gobierno federal para construir nuestro sistema de autopistas y otras grandes infraestructuras de Estados Unidos. Así que Warren Buffett se convierte en un rentista, en el dueño de estos bienes generados de ingresos que otras personas han construido durante décadas. Es el parásito con mayúsculas de Estados Unidos. El titular de la portada de Forbes debería ser: el gran parásito de Estados Unidos, Warren Buffett. Desde luego, se ha ganado el título. Por último, muchas personas en Asia se someten a una cirugía en la palma de la mano para tener mejor fortuna. Al parecer, lo que cuenta este titular es que muchas personas en Asia se están operando la palma de la mano mediante una cirugía para conseguir mejores líneas de la suerte, con la esperanza de mejorar de alguna manera su fortuna. Esto es, como decía Warren Buffett, el experimento de la Reserva Federal con los fondos de cobertura. Aún no se sabe cómo acabará, porque nunca antes se ha probado. Lo que sí sabemos es que es absurdo intentar cambiar nuestra suerte o la suerte de Estados Unidos, en este caso, trazando una línea en la palma de la mano o amasando una gran fortuna a ver si con suerte les llega algo a los más pobres. Al parecer, el complejo de dioses llega al resto de los ciudadanos. No tiene ningún sentido intentar cortarse las palmas de las manos para cambiar la suerte o el destino o la realidad cósmica. ¿Sabes lo que sí sería una buena idea? Que se corten la cabeza. Si se cortan la cabeza, su suerte mejorará de inmediato. Inténtenlo. Nos harían un favor a todos. Stacey Herbert, muchas gracias por estar en Kaiser Report. Gracias a ti, Max. No se pierdan la segunda parte, tenemos mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Es hora de hablar con nuestro experto en metales preciosos, Andrew Mawar. Bienvenido de nuevo a Kaiser Report. Gracias, es un placer estar aquí, Max. Bueno, Andrew, parece que tiene usted noticias de un denunciante de JP Morgan. Cuéntenos. Bueno, en realidad son dos. La verdad es que decidí hacer pública esta información hace muy poco, aunque conocía este asunto desde hace bastante tiempo. Surgió porque hace ahora ya 5 años se inició una investigación y muchas personas están muy preocupadas frente a la posibilidad de que esta pesquisa del oro y de la plata sea interrumpida. Y el aniversario se cumpliría este mes. Sí, se refiere al escándalo de la manipulación de la plata que desencadenó una investigación que podría prescribir pronto, ¿verdad? ¿Qué ocurrió después? Díganos. Bueno, en primer lugar hubo mucha frustración. Como sabe, he colaborado enviando información a la Comisión de Comercio en futuros sobre mercancías. La parte que no he contado es que 2 trabajadores de JP Morgan se pusieron en contacto conmigo en abril del año pasado. Me buscaron y me dijeron que ellos tenían pruebas que respaldaban los hechos que yo había destapado previamente sobre el mismo periodo de actividad. Enviaron entonces una presentación formal de estas pruebas a la Comisión de Comercio en Futuros sobre Mercancías. Sé que esto sucedió en junio del 2012, hace ya más de un año. Me gustaría resumir la situación. Por un lado, Warren Buffett afirma que la Reserva Federal es el mejor fondo de cobertura de toda la historia. Se beneficia directamente de su actividad y de la impresión de dinero que pasa casi directamente a sus bolsillos sin pasar por la economía real, la economía general. Por otro lado, la Asociación del Mercado de Lingotes de Londres y la Comisión de Comercio en Futuros sobre Mercancías se han visto involucradas en un escándalo de manipulación de los mercados del oro y de la plata, que constituyen
la antítesis del papel moneda. Son, por tanto, dos escándalos. Por un lado, la flexibilización cuantitativa, que hace que los ricos sean aún más ricos sin contribuir en nada a la sociedad. Las personas como Buffett no hacen absolutamente nada. Y por otro, aquellos que trabajan para conseguir algo y que quieren que su dinero tenga valor. Los trabajadores y los ahorristas que confían en el oro y la plata para mantener su poder adquisitivo. Y ahora descubrimos que esos precios también han sido manipulados, tal y como usted y sus informantes denunciaron, indicando punto por punto cómo y dónde se produjo esta manipulación. Sucedió tal como ustedes indicaron y sin embargo todavía no han tomado cartas en el asunto. Ahora aparecen dos nuevos denunciantes. Podríamos decir que ustedes representan los intereses de todos aquellos que, por decirlo de alguna manera, no están al tanto, que no forman parte del sistema de la Reserva Federal o del Banco de Inglaterra. Ustedes no representan a los reyes del bienestar como Warren Buffett, sino que defienden los intereses de ciudadanos reales y honestos, ¿de acuerdo? Por supuesto, y es muy frustrante, Max. Usted lo ha descrito muy bien. Podemos decir que ciertamente la Reserva Federal es el principal fondo de cobertura a nivel mundial. Ya no existen los mercados. Creo que fue Chris Powell quien acuñó esta expresión y dijo que ya no existían los mercados, tan solo existían las intervenciones. Lo que más me molesta es que, aún existiendo pruebas reales proporcionadas por una empresa conocida por haber manipulado otros mercados, el mercado de la energía, de los metales, etc., la Comisión de Comercio en Futuros sobre Mercancías, el órgano regulador que tendría que estar controlando todos estos asuntos y que posee pruebas reales, no ha hecho absolutamente nada. Yo no he visto nada nuevo en un año y monedas, y no hace sino aumentar mi frustración. He hablado con uno de estos inspectores que yo creo que es un buen tipo, aunque sé que mucha gente no lo cree, pero en mi opinión, Bart Chilton es uno de los buenos. Me dijo muy razonablemente, porque también está frustrado y molesto con esta situación, que si la agencia no había hecho nada, o no hablaba en septiembre, él sí lo iba a hacer. Bien, me gustaría intervenir porque yo he hablado en contra de Bart Chilton en Kaiser Report con comentarios negativos. A mí me parece que Bart Chilton es una coartada perfecta para dar la impresión de que se está haciendo algo, pero en realidad no se va a hacer nada. Sin embargo, en su opinión, Bart Chilton dice la verdad y puede marcar la diferencia. Creo que si nos fijamos en la agencia, y yo conozco bien sus entrañas, encontraremos diferentes departamentos, cada uno con distintos intereses. Los policías, esos que llevan la gorra de policía, son auténticos investigadores. Ellos son los que inician las investigaciones y posteriormente las envían a los comisionados. Ahí es donde está la falla. Y es que buena parte de estos comisionados siempre votan en contra de cualquier tipo de transparencia o de acción. Creo que el motivo es que muchas de estas intervenciones son censuradas por alguien muy poderoso. Y yo, obviamente, me atrevería a decir que es la Reserva Federal o cualquier otro banco. Bueno, Buffett dice que la Reserva Federal es un enorme fondo de cobertura de varios billones de dólares y de sus acciones se benefician los que están en la lista Forbes y que han duplicado o triplicado su patrimonio en los últimos 5 años en una época en la que se pide austeridad al resto de los ciudadanos. Existe una auténtica villanía por parte de los mercados. Lo vemos en titulares como estos. JP Morgan multado por manipular los mercados energéticos. Por supuesto, se vieron salpicados por el escándalo de la ballena de Londres. Fueron denunciados por Fannie Mae por fraude. Se abrió una investigación por sobornos en China, etc. ¿En qué momento se nos va a caer la venda de los ojos y vamos a ver de que estos tipos son transgresores serios de la ley? En vez de esto, se nos solicita injustamente austeridad al tiempo que la flexibilización cuantitativa y las políticas de la Reserva Federal están siendo claramente manipuladas para beneficiar a unos cuantos terroristas financieros como Warren Buffett. Supongo que en el momento en el que se arroje luz a todo este asunto. Todos sabemos que el escándalo del LIBOR duró entre 15 y 20 años. Los reguladores deberían haberse dado cuenta de que algo raro estaba pasando. Y hasta que este asunto no salió a la luz pública, no se produjo ningún despido. Ahora sucede lo mismo. Tenemos que arrojar luz pública sobre el hecho de que la agencia tiene pruebas fehacientes en sus manos, de que la agencia tiene que tener la prudencia suficiente para no cerrar estas investigaciones, porque no sería legal, y también de que no investigar más a fondo todo este asunto sería muy comprometedor para la agencia. Usted nos dice que han aparecido 2 nuevos denunciantes que han revivado este asunto. Sí. 2 investigadores que han reabierto la investigación.
Me gustaría que hablásemos un poco de la naturaleza de estos mercados porque podríamos decir que su trabajo diario consiste en emitir señales en estos mercados que se puedan investigar. Pero cuando usted ofrece estos servicios, su trabajo va más allá. Usted no se limita a fijarse en el precio y la oferta, ni en los aspectos fundamentales. Usted se pone en la piel de los jugadores. Y le digo esto porque algunos hablan de esta relajación de la Reserva Federal y porque sé que usted ha investigado a fondo este asunto con Eric King, de King World News, del que soy un gran admirador. Dijeron que era un fraude desde el principio, que nunca existiría tal moderación. Es como si Bernie Madoff dijese, vaya, voy a devolverle el dinero a la gente poniendo en riesgo mi estafa Ponzi. Hablamos de una estafa que usted ha intentado aclarar. Por tanto, ¿es acertado decir que usted tiene que anticiparse a todos estos delitos? ¿Es usted un criminólogo forense que tiene que anticiparse a los crímenes para poder ofrecer sus servicios? Y esta relajación de la que se habla es un fraude, ¿no es así? Por supuesto que hablamos de un fraude, y ahí está la clave. Podemos ver las huellas del crimen. Lo vemos cuando se produce una sanción de la Reserva Federal a uno de estos bancos, porque, por ejemplo, se observan movimientos en los mercados en horas normalmente tranquilas, o se venden 400 toneladas en el mercado de papel en abril, etc. Ahora que hablamos de esto, la semana pasada, sin ir más lejos, el día después del recorte del COT, los precios cayeron en los mercados durante la madrugada, a eso de la 1 o las 2. ¿Quién opera a estas horas de la madrugada? Las huellas son tan evidentes que los organismos reguladores solo tienen que ver los registros y preguntarse quién se dedica a cerrar todas estas operaciones a esas horas de la noche con cierto nivel de apoyo. ¿Quién podría hacerlo? Y lo peor de todo es que actúan con impunidad. Tiene que ser la Reserva Federal. Se nos remite a un movimiento de la Reserva. Ellos saben de antemano que los bancos manejan información privada. Saben que no se va a producir ninguna moderación. No los toman por sorpresa. Así que se proponen desmantelar el mercado. Y al mismo tiempo no nos sorprende que se las arreglen bien en el mercado de futuros. Porque saben que pueden aprovecharse de una gran oferta en corto, de la oferta de sintéticos. Pueden forzar la oferta en largo de los proveedores, etc. Y sobre todo, fíjense en las huellas. Con 30 minutos de antelación, cuando una hora antes se produjo ningún anuncio sobre una relajación, de repente el precio del oro baja a $15. ¿Quién está cerrando todas estas operaciones antes de que se produzca un anuncio? Analicemos más este asunto. Resulta que la economía se está estancando o incluso contrayendo. La idea de moderar o dar marcha atrás con la flexibilización cuantitativa, es decir, la impresión de dinero, es ridícula. El oro es sensible al papel moneda y a la desvalorización de divisas, y si estas divisas se devalúan, aumenta su valor en el mercado. Con este movimiento artificial del oro previo al anuncio de la reducción, la onza de oro habría superado los $2,000. Si nos basamos en la idea de que la Reserva Federal está perdiendo terreno, que no tiene capacidad para controlar este sistema masivo de fondos de cobertura, considerado una villanía, y por supuesto, que el oro está alcanzando un máximo histórico, la única solución que se le ocurre a un operador o a un economista es, Dios mío, están fuera de control, tenemos que comprar oro, y así toda esta fachada se derrumbará. Por eso es importante mantener bajo el precio del oro, ¿verdad? Totalmente cierto. Y más allá de ciertos aspectos técnicos, atraerán una compra física y técnica. Ese es el juego. Esos aspectos técnicos serían los ordenadores programados para comprar y vender a ciertos niveles de precios. En el caso del oro, hablamos de un nivel de 1,400. Si el oro aumenta más, los ordenadores alimentados por el dinero financiado por la Reserva Federal, con un costo cero y con capacidad infinita para cerrar contratos vacíos en corto, es decir, contratos falsificados, lo único que hacen es intervenir y bajar el precio. Absolutamente cierto. El único inconveniente al que se enfrentan es el siguiente. El COMEX sería la cola que mueve un mercado mucho más grande, que sería la Asociación del Mercado de Lingotes de Londres. Cuando rebajas mediante productos sintéticos en los mercados de papel, con suerte, consigues una especie de alquimia, porque consigues un precio con el que alguien puede convertir el papel moneda en algo físico aquí en Londres. Lo que sucede es lo siguiente. Adoptas una posición corta con respecto al oro y larga
con respecto al dólar. Eso es lo que hace la Reserva Federal. Se trata de una alquimia inversa. Con la alquimia se convierte el papel en oro. Con esta alquimia inversa se convierte el oro en papel. Así es. Alquimia inversa. ¿Y quién sale perjudicado? Los ciudadanos que sufren austeridad, los griegos, los que viven con cupones de alimentos, los que sufren la rigidez económica, los que fueron abofeteados por Warren Buffett. Estas son las víctimas. No se puede hablar de un crimen sin víctimas, ¿verdad? No es un crimen sin víctimas. Y al otro lado de la valla tenemos a gigantes como Asia, con bancos centrales que pueden contar con la Reserva Federal para que les haga el trabajo sucio. Nosotros recogeremos los beneficios físicos. Sí, usted tiene razón, pero con una salvedad. Estos beneficios se están convirtiendo en capital asignado que pasa de Occidente a Oriente. Podemos hablar de alquimia, ya que pueden intercambiar las divisas asiáticas por bienes reales a un precio artificialmente bajo. Sí, estamos cerca de la puerta de los traidores. No se me ocurre nada más apropiado, pues hablamos de grandes traiciones en estos movimientos. Sí, justo acabo de ver a George Osborne diciendo que le da igual. No me he equivocado. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Andrew, gracias por estar en Kaiser Report. Max, es siempre un placer. Es todo por hoy en Kaiser Report. Soy Max Kaiser junto a Stacey Herbert. Quiero agradecerle al profesor Andrew Maguire. Si quieren contactarse con nosotros, envíenos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Max Kaiser les dice adiós. Si existiera una industria multimillonaria de cupones de alimentos controlada por directores como Ben Bernanke, esos cupones valdrían mucho más. Desafortunadamente, las personas que tienen cupones de alimentos no tienen ninguna representación. Hablamos de una cultura de fondos de cobertura, de fondo de coberturismo. Esa es la palabra, sin representación alguna. Sí, en realidad tendríamos que destacar algo. Un día después de que la Reserva Federal anunciara que no moderaría nada, sino que seguiría comprando 85.000 millones de dólares en bonos de Wall Street, es decir, que continuaría dándoles dinero gratis, los republicanos en el Congreso votaron para reducir en 4.000 millones de dólares estos cupones de alimentos. Por supuesto que la Reserva Federal siga imprimiendo dinero. Bienvenidos a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Parece que Ben Bernanke seguirá imprimiendo dinero. Como hemos dicho en muchas ocasiones, la Reserva Federal nunca disminuirá. Fue una auténtica estafa desde el principio. Pero una vez más, no se puede llegar a ser el mejor director de fondos de cobertura de la historia sin engañar al resto de los actores para operar en los mercados basados en la manipulación y manejar información privada. ¿No es así, Stacey? No, claro que no. Si quieren que baje el precio del oro, se dedican a vender oro o a vender futuros fraudes en el mercado del oro. Trabajan con los bancos de Wall Street para vender contratos de futuros y mueven los precios para que sean los que ellos quieren. En el caso de las acciones, les gusta aumentar su precio en el índice Dow Jones. Según Alan Greenspan y otros miembros de la Reserva Federal, el único objetivo de la política de Washington es aumentar el precio en el mercado de valores, obviando, claro está, el hecho de que la mayoría de los estadounidenses no tienen acciones, sino que viven con cupones de alimentos. Quizás no la mayoría, pero sí un elevado porcentaje. Sin embargo, nadie en Washington ni en Wall Street tiene un fondo de cobertura de cupones de alimentos. Quizás, si lo tuviesen, el valor de estos cupones duplicaría o incluso triplicaría el poder adquisitivo. Dice que tal y como nosotros y muchos de nuestros invitados hemos dicho en varias ocasiones, la Reserva Federal funciona como un fondo de cobertura. Aparentemente, Warren Buffett está totalmente de acuerdo y hasta lo considera una buena idea. Según Warren Buffett, la Reserva Federal es el mejor fondo de cobertura de la historia. Warren Buffett, de 82 años y el que fuera director de Berkshire Hathaway durante más de 4 décadas, alabó la habilidad de la Reserva Federal para ganar dinero a través de la compra de obligaciones como resultado de la flexibilización cuantitativa. En 5 años ha triplicado su balance general hasta superar los 3,6 billones de dólares. La Reserva Federal es el mejor fondo de cobertura de toda la historia, afirmó. Así es, hablamos de un fondo de cobertura de 4 billones de dólares. Si quieren que el precio de las acciones suba, ellos mismos compran acciones o futuros de Standard & Poor's. Para que suban todos los precios, incluido el de los alimentos. Pero bueno, antes de seguir, me gustaría compartir esta definición sacada de Google de lo que es un fondo de cobertura. Quiero que se pregunten si esto es lo que quieren de un banco central, que en teoría tendría que velar por la estabilidad financiera y de los precios. Definición. Una sociedad limitada de inversores que utiliza métodos muy arriesgados como la inversión con dinero prestado con el objetivo de conseguir grandes beneficios de capital.
La sociedad limitada serían los bancos de Wall Street y unos cuantos tipos ricos. Creo que el apalancamiento de la Reserva Federal se acerca al 60-1, al igual que el del Deutsche Bank en Alemania. Y tienen una cartera de bonos. La situación económica de Estados Unidos no permite